Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos con Carlos Romero, senador por Santa Cruz, y Esteban Urquizo, perdón, estaba pensando en el ex gobernador, Esteban Sanginés, el representante de la Fundación Tierra. A ver, para cerrar una pregunta que se me quedó pendiente del anterior bloque, don Carlos, los medios destacaron que hubo una cierta tensión en la mesa justamente de la tierra, donde los empresarios aducían que no tenían seguridad jurídica en cuanto a las tierras y los campesinos que no tenían acceso. ¿Cómo se ha resuelto este dilema? Bueno, evidentemente se ha producido ese debate, ¿no es cierto? Y de repente, en determinado momento, como advertía Esteban, los temas corporativos, los temas sectoriales, han subalternizado otros temas también en el debate de la cumbre. Pero esto es normal porque habían problemas no de repente acumulados que había que resolverlos. En el caso de los empresarios, ellos han vinculado la bianualidad en la verificación de la FES a una situación de inseguridad jurídica de sus predios. No es exactamente este el concepto, ¿no es cierto? Porque nosotros creemos que más bien la periodicidad está vinculada a la oportunidad de acceder a servicios financieros. Sí estamos de acuerdo en que la inseguridad jurídica se puede presentar en casos de avasallamientos. En Santa Cruz hemos tenido más de 100 avasallamientos en los últimos 2 años, ¿no es cierto? Avasallamientos de tierras por parte de organizaciones de avasalladores, y estos avasallamientos se han producido porque, claro, en el país hay movimiento económico, entonces sube el precio de la tierra, porque hay presión a la frontera agrícola, y en eso podemos concordar con Esteban. Tenemos una estructura de tenencia de tierras democratizada, ¿no es cierto?, pero tenemos una frontera agrícola, una franja agrícola que es de 3.7 millones de hectáreas cultivadas, menos del 25% del potencial agrícola del país, que son 16.4 millones de hectáreas, de acuerdo al plus todavía vigente, ¿no? Entonces, resulta que esa presión hacia el área de frontera agrícola, donde están las tierras vinculadas a caminos, a mercados, las tierras de mejor calidad, qué sé yo, ha generado presión, ha generado avasallamientos, y ahí sí podemos decir que hay inseguridad jurídica, pero se ha venido trabajando también en una ley de avasallamientos, en procedimientos de desalojo, en la constitución de un dispositivo de defensa de los propios productores frente a situaciones de avasallamiento, ¿no es cierto?, con avances significativos. En el caso de los campesinos, ellos han señalado que no han accedido suficientemente a tierras. Si nosotros vemos las cifras, algo más de 23 millones de hectáreas son tierras comunitarias de origen a favor de pueblos indígenas de tierras bajas y de organizaciones de ayllus en la zona andina, y algo más de 20 millones de hectáreas de tierras de campesinos y comunidades interculturales que antes se denominaban colonizadores. Yo creo que aquí se presentan algunos temas que hay que resolver, ¿no es cierto? En muchos casos hay asentamientos humanos que se han desarrollado hacia el oriente, especialmente en los últimos años, pero asentamientos humanos carentes de servicios y de suficientes condiciones como para desarrollarse, y es un tema que hay que resolver. En segundo lugar, también Esteban lo dijo en determinado momento, hay tierras a las que han accedido campesinos e indígenas, pero no significa que esas tierras tengan cualidad productiva precisamente, ¿no es cierto? De hecho, ahora el 66% de los alimentos que consumimos en Bolivia se generan en Santa Cruz, se producen en Santa Cruz, ¿no es cierto? Y la participación del sector agroempresarial, que antes estaba orientado principalmente al mercado externo, ahora se ha desplegado también al mercado interno por ese déficit en la producción campesina indígena, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente, hay que trabajar muchísimo. No es tanto un problema de acceso a tierras, yo creo que lo plantean así cuando las tierras que detentan no tienen suficiente capacidad productiva, y por eso presionan a las tierras de la franja agrícola, de la franja cultivada. Entonces yo creo que ahí hay que desarrollar mucha inversión en infraestructura, en tecnología, en servicios financieros, para darle más viabilidad a las tierras campesinas.
Ujú. Esteban, otro de los temas de debate fundamental en esta cumbre que se ha destacado en los medios es el tema del uso de los transgénicos. Teníamos el presidente de la CAO, don Julio Roda, que en un programa de televisión la anterior semana decía que había que verificar realmente cuán dañino era el transgénico, que en realidad hay muchos estudios que indican que los transgénicos no serían dañinos. Por otro lado, los campesinos en una declaración que hizo el presidente, dice que los propios campesinos también están en un proceso, digamos, de transición, de todavía seguir con el uso de los transgénicos en la medida que no haya un reemplazo efectivo, eficiente, digamos, de todas estas semillas. Desde tu experiencia técnica, quiero que le digas a la gente de forma pedagógica qué es un transgénico y y si verdaderamente es dañino o no lo es. Ya. Antes, permíteme tomar un minutito. Volviendo al tema de redes, es muy importante lo que quiero decir. ¿Cómo se resolvió este tema al final? El sector campesino aceptó que se amplíe el término de revisión a 5 años, pero lo hizo con una condición, de que en la norma que permita ampliar esta verificación, se incluya, se condicione a que sea con finalidades productivas y de inversión. Es decir, no se trata de que dejemos que hagan lo que quieran, sino que se comprometan a que haya una inversión y que haya producción. Y que de aquí a 5 años demuestren que sí valió la pena, como lo dijo el mismo presidente, que sí hubo mayor inversión. Y además otro tema fundamental, que en la norma se regula el tema de la extranjerización y de la mercantilización, con el fin de que este indulto de 5 años no sirva para comercializar la tierra. Entonces creo que eso es importante porque ha sido un logro del Pacto de Unidad. Ha sido el tema fundamental para aceptar esta prórroga de los 5 años. Para entrar al tema de los transgénicos, ¿qué es un transgénico? Un transgénico es un producto que se logra extrayendo un gen, ¿no? Un gen de una especie para meter a otra especie diferente. En términos más didácticos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es colocar el gen de un pescado, un salmón, que eso es lo que se ha hecho, que aguanta muy bien el frío, a una papa, para que no sufra las consecuencias del helado, que sea más resistente en la eventualidad de una helada, ¿no? Entonces significa eso, manipular genéticamente dos especies distintas para que juntas puedan fortalecerse, si vale el término. No sé si fortalecer es la mejor palabra, pero significa eso, manipular dos especies, que es diferente a la hibridación, ¿no? Que es más bien conectar dos cosas de la misma especie, ¿no? Cítricos. En tu casa alguna vez, vos que eres de Tarija, tu abuela puso un gajito de ciruelo blanco al ciruelo para que dé un mejor ciruelo. Eso es una hibridación. En este caso no, se trata de hurgar a una especie diferente a la que quieres manipular, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias tiene al respecto de eso? ¿Qué estudios hay alrededor de este tema de los transgénicos? Lamentablemente no hay muchos estudios, principalmente en Bolivia. Y los estudios que existen han sido más bien desarrollados por las empresas que producen estos transgénicos. ¿Por qué es una obligación? Porque ellos tienen que, una vez que presentan esto al mercado, garantizar que tiene inocuidad. Y entonces ellos mismos hacen sus estudios, generan sus propias investigaciones y por lo tanto podremos incidir que son investigaciones sesgadas, ¿no? Para rebatir estos estudios que dicen que finalmente el que se coma un pescado, una variedad de producto que está modificado genéticamente no afecta a la salud, no hay estudios aquí en Bolivia que rebatan eso de manera adecuada. Y a nivel internacional hay muy pocos. Quizá el estudio más serio sean aquellas investigaciones individuales, ¿Por qué? Porque se han dado maneras estas agroindustrias de
no permitir que se hagan estudios que puedan rebatir esto. Hay un caso de una investigación donde establece, por ejemplo, que la utilización de transgénicos es nociva a la salud, investigando en ratas, ¿no? Es una investigación muy famosa y que muestra que cómo este grupo de animales alimentados con maíz transgénicos pueden generar tumores en muy rápido, en un tiempo muy corto, y cómo los que se han alimentado con maíz orgánico no tienen esa misma reacción, ¿no? Entonces, ¿qué se hace al respecto? Al respecto, lo que ha habido es más bien los países en Europa han preferido que ante la duda no se desarrolle este tema de los transgénicos como algo libre, ¿no? Y que más bien este tema se lo maneje en términos muy restringidos y que se desarrollen investigaciones y que en muchos casos, países como Alemania, Francia, se prohíba directamente, ¿no? Entonces, trato de decirte que no hay evidencias suficientes para la discusión. No estamos con el suficiente conocimiento para poder decir si realmente es saludable o no es saludable. Pero existen evidencias concretas. Este ejemplo de este estudio de estas ratas es uno de ellos. Y quizá uno muy cercano que puede mostrarte que sí puede incidir y afectar a la salud, es lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de Ramallo, ¿no? Un jugador de fútbol que has escuchado, que estuvo a punto de ser sancionado porque se presumía que había ingerido algún elemento nocivo, medio extraño, pero que realmente no lo ingirió él, sino fue producto de alimentarse de una carne que está, bueno, en su producción está alterada, ¿no? Entonces, sí hay ese tipo de evidencias. Entonces, en este caso, lo que corresponde es que se abra un proceso de diálogo. Yo diría que decir, bueno, que no se abre el proceso de diálogo es una exageración. Deberíamos entrar a un proceso de diálogo. O sea, ahorita no estamos en posibilidades de decir, bueno, se acepta o no se acepta. Tendríamos que empezar a discutir. Mi posición personal es que es dañino a la salud. Pero deberíamos empezar a trabajar el tema. ¿Te basas solamente en estas evidencias, en estos estudios el que señalabas? Sí, evidencias que son por ahora en Bolivia muy marginales. Hay un estudio de Fobomade, pero que no tiene más resultados. Necesitamos construir más elementos para poder discutir de esto de manera adecuada, ¿no? Senador, Bolivia se ha mostrado en una política muy vanguardista sobre los derechos de la tierra, ¿no? Hemos visto, el propio presidente ha llevado el tema de los derechos de la madre tierra a las Naciones Unidas, que se ha aceptado el tema del derecho del agua como un derecho humano, etcétera. Es decir, somos un país bastante vanguardista en todos los campos de legislación. Usted mismo señalaba que teníamos una constitución muy avanzada en cuanto a los temas de tierra. ¿Cómo se entiende desde el gobierno el tema del uso de los transgénicos? ¿Algún día los dejaremos de utilizar basándonos en estas evidencias? ¿No los podemos dejar de utilizar? ¿Sería una utopía pensar en prescindir de su utilización? Lo primero, con relación al tema de los transgénicos, hay que adoptar una postura de cautela, ¿no es cierto? No hay que adoptar una posición entusiasta, ni tampoco una posición absolutamente radical en contra. No, hay que adoptar una posición de cautela. Yo creo que un paso necesario, buen paso, es iniciar un debate, un diálogo sobre este tema, pero luego tenemos que constituir un comité de bioseguridad, como tienen la mayoría de los países del mundo. Un comité de bioseguridad es una instancia, ¿no es cierto?, que desarrolla estudios científicos, categoriza, regula, en fin. No es lo mismo, lógicamente, hablar de transgénicos para los alimentos que para otro tipo de materiales. Por ejemplo, transgénicos aplicados al algodón para desarrollar la industria textil. Tiene otra connotación, indudablemente, que el tema de los alimentos. Pero en el caso de los alimentos, es verdad, no hay suficientes estudios que categóricamente, con veracidad y certidumbre científica, nos digan que no producen daños a la larga a la salud humana, ¿no es cierto? No existen.
A favor, quienes sostienen la tesis de que deben incorporarse los transgénicos, señalan que en 170 millones de hectáreas en el planeta se cultivan con transgénicos, que 17 millones de agricultores están involucrados en cultivos de transgénicos, que en 85 países del mundo existen cultivos de transgénicos, ¿no es cierto? Y que baja los costos de productividad, de producción, perdón. Algunos dicen que incrementa los rendimientos, pero no, baja los costos de producción porque homogeneiza los cultivos, neutralizando la acción de algunas plagas, ¿no es cierto? Pero luego, quienes están en contra dicen no hay estudios suficientemente categóricos que nos digan que no hay ningún daño a la salud humana. Por eso yo creo que lo mejor es una postura de cautela y un comité de bioseguridad que haga los estudios. Pasando ya a otro tema, hemos visto que parte de las conclusiones de la cumbre se dijo que Bolivia debe industrializar sus alimentos. ¿Dónde está la apuesta que está haciendo el Estado, senador? ¿Dónde sería que el Estado va a apuntar a este proceso de industrialización? ¿Qué productos serían los que realmente interesan en el país, son más factibles, hay más oportunidad de exportación, etcétera? Primero, los países que mayor nivel de desarrollo han alcanzado en materia de producción agrícola son básicamente Argentina, Brasil, Estados Unidos, ¿no es cierto? Y de cierto modo también Paraguay y Uruguay. En el caso paraguayo tienen una superficie cultivada de 9 millones de hectáreas, es decir, más del doble de la nuestra, siendo que Paraguay es un poquito más grande que Santa Cruz, tiene 41 millones de hectáreas de extensión, ¿no? ¿Y cómo lo han hecho? Primero, han trabajado bajo el concepto de cadena agroalimentaria. En Bolivia, nosotros hemos logrado trabajar el concepto de cadena agroalimentaria parcialmente en las oleaginosas, ¿no? Particularmente en el caso de algunos derivados de soya. Pero nuestro proceso de industrialización, cumpliendo las 4 etapas de industrialización en el ámbito agrícola, apenas representan el 1% del total de la producción de alimentos en el país, apenas el 1%, ¿no es cierto?, cumple las 4 etapas. Entonces, es importante trabajar este concepto de cadena agroalimentaria en esas 4 etapas, y hay que hacerlo con un gran involucramiento estatal, ¿no es cierto? El Ministerio de Desarrollo Productivo tiene planeado 13 complejos agroindustriales en distintos lugares del país para distintos productos también, ¿no es cierto? Habrá que debatir si están bien ubicados, si los productos están bien seleccionados, pero la idea de complejo agroindustrial es importante por sí misma. Yo quiero recordar la experiencia de la reforma agraria del 53, ¿no es cierto? Que no fue una cosa improvisada, fue todo un diseño desde el Plan Bohan, etcétera. Y en ese caso, por ejemplo, se trabajaron 2 productos que eran fundamentales en ese momento. Se trabajó el arroz, se trajo la colonización de japoneses en torno a Okinawa, en Santa Cruz, y se llevó la colonización de población de Occidente hacia Yapacaní, ¿no es cierto?, para que converjan y unos les enseñen las técnicas de cultivo de arroz y otros desarrollen la extensión de la superficie de cultivos de arroz, y nos liberamos de esa dependencia. Luego el Estado instaló complejos agroindustriales, La Esperanza, ahora Unagro, Guavirá, el apoyo a las iniciativas privadas de la Bélgica, en fin, que movilizaron gran inversión del Estado en torno a esos complejos agroindustriales, ¿no? Se importó tecnología, se construyeron caminos, se construyeron vías férreas. La otra experiencia fue el programa Tierras Bajas del Este, del año 91, donde básicamente se mecanizó la producción de la soya y empezó el boom soyero en el caso cruceño, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero significar es que
un proceso de expansión agrícola, y más aún con una idea ambiciosa de llegar a la industrialización, requiere una gran participación estatal, mucha infraestructura, tecnología, trabajar el concepto de cadena y sobre todo modernización tecnológica, ¿no? Esteban, desde el punto de vista técnico, ¿dónde Bolivia debería concentrar sus esfuerzos? Es decir, ¿qué productos son los que Bolivia debería incentivar por el carácter productivo del país, por ejemplo? Bueno, la apuesta del Estado es la que plantea el senador Romero, es decir, fortalecer la agroindustria. Pero eso, desde el punto de vista de la Fundación Tierra, tiene muchos riesgos. Porque finalmente quien va a quedar excluido en este proceso va a ser el sector campesino. ¿Por qué? Porque no es un modelo de producción agroindustrial, es un modelo más bien de pequeña producción. Pero finalmente es el que produce los alimentos en Bolivia, ¿no? Es el que produce el alimento diversificado, ¿no? Es el que produce las zanahorias, las cebollas. Entonces, pero su producción en estos últimos años se ha ido estancando, ¿no? En estos últimos 10 años. Incluso ha ido retrocediendo. Su participación en el Producto Interno Bruto es mínimo y cada vez tiende a retroceder más. Es decir, que la actividad campesina está cada vez más al margen, está cada vez más excluida. Y por eso los índices de pobreza y demás, pero sigue siendo el que genera los alimentos, los verdaderos alimentos en Bolivia. Entonces, quizá la apuesta debería ser el sector campesino, que allá la gran inversión, que la acción proactiva del Estado se focalice, priorice al sector campesino, ¿no? Que sea este el elemento, el motor del desarrollo rural, y no el otro, no el sector agroindustrial, que no es precisamente, no es solamente para generar alimentos, sino es también para generar acumulación de riqueza. Entonces, son dos visiones diferentes. ¿Cuál es la apuesta hacia el sector agroindustrial? Generar alimentos, sí, pero no solo eso, sino la idea es que genere riqueza, que a partir de esta posibilidad de que va a tener mejores ingresos porque puede, en el eventual caso, adquirir más créditos, puede utilizar transgénicos, el sector empresarial va a tener más recursos económicos y por lo tanto en lo ideal va a desencadenar otros procesos económicos, fuentes de trabajo, compra de maquinarias, va a desarrollar alguna actividad económica, ¿no? Pero eso es muy difícil de controlar, ¿no? Porque finalmente nadie garantiza de que hay una reinversión de esas ganancias que pueden ser muy grandes en el agro. No sé, yo tengo más riqueza, o tengo mayores recursos, puedo invertir en ampliar mi producción, mejorar mi producción, o me puedo comprar una casa en Miami, ¿no? O finalmente puedo ganar, o todo el dinero que he guardado aquí, que debería estar en un banco nacional, puedo guardarlo en las Islas Caimán. Entonces es complejo, es una apuesta riesgosa la que ahí tenemos con el sector agroindustrial como el dinamizador de la economía. Por eso es que mi percepción es que deberíamos apostar al pequeño productor campesino. El pequeño productor campesino que sí está aquí, que sí parecería que está más comprometido en un modelo de desarrollo ecológico, diversificado y con este criterio más bien medioambiental, ¿no? Entonces, creo que por ahí más bien debería ir la visión, el enfoque que tiene el Estado. Lo otro es muy riesgoso. Me tengo que ir a un corte, pero voy a volver con usted, don Carlos Romero, para ver si no se puede hacer un sistema mixto, como el Estado está impulsando el tema de lo del campesino, porque también es casi desde este punto de vista imposibilitar a que el campesino pueda acumular nada, ¿no? O sea, desde tu mirada, el campesino no puede acumular nada de riqueza. Eso es un poco complejo. Nos vamos a un corte, quédese en esta casa, no es hotel.